La crisis política, económica y social en Venezuela hace que inexorablemente en Venezuela exista una polarización política y una violencia en las calles. Es el tema que presentaremos hoy Javier Peña Díaz y María del Pilar Sánchez. La crisis política en Venezuela, generada por el enfrentamiento entre los factores del poder y la oposición, ha generado una crisis económica, social y humanitaria en el país, solo salvable con el entendimiento, el diálogo, el perdón y la reconciliación entre los venezolanos. Astutamente, el gobierno, desde el poder, ha polarizado y dividido a la sociedad venezolana entre los que están con el gobierno y los que están contra el gobierno. Esto ha traído como una consecuencia inmediata la polarización y la división de la sociedad venezolana y los enfrentamientos entre iguales. La crisis política y la división han traído como consecuencia protestas que se tornan violentas. Y esa violencia se generan en ambas partes, tanto los factores que apoyan al gobierno como los que apoyan a la oposición, es decir, la sociedad civil enfrentada con policías y militares. Para desgracia de todos los venezolanos, la violencia generada en las calles como consecuencia de la división y la crisis política cobra vidas. Han fallecido cantidades de venezolanos, otros heridos y otros que han tenido que huir del país. Y todo generado por la violencia que cobra vidas. La economía se desploma. La crisis política en Venezuela ha tenido consecuencias devastadoras para la economía del país, afectando profundamente a la población con la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos, la escasez de alimentos y medicinas y la desinversión y recesión. La escasez de alimentos y medicinas en Venezuela ha generado una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Las causas son la caída de la producción nacional, la falta de visas para importar insumos, la distorsión de precios por controles gubernamentales. Una de las medidas que se pueden tomar es medidas de emergencia, cambios estructurales y políticas sociales localizadas. La migración masiva. La crisis multidimensional en Venezuela ha provocado una migración masiva sin precedentes. Esta diáspora ha generado desafíos significativos tanto para los migrantes como para los países receptores. Para abordar este fenómeno es necesario un enfoque integral que incluya medidas de corto y largo plazo. La comunidad internacional ha observado con una creciente preocupación la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela. La erosión de la democracia, las violaciones de derechos humanos y el colapso económico en un país ha generado una gran inquietud en la comunidad internacional, llevando a diversos países y organismos a tomar medidas para abordar la situación. Ante la profunda crisis que atraviesa Venezuela, diversos expertos han subrayado la necesidad de promover la reconciliación nacional como una vía esencial para superar los desafíos en la construcción de un futuro pacífico y democrático. Un elemento clave para la reconciliación es la justicia transicional. En el caso de Venezuela, eso implicaría la creación de mecanismos como una comisión de la verdad. El diálogo es el camino para alcanzar la paz. Dialogando se consiguen las herramientas claves para resolver los conflictos, diferencias y buscar entendimientos entre iguales. Promovemos y apostamos al diálogo para resolver la crisis venezolana. Los venezolanos no podemos seguir siendo indiferentes. Tenemos la necesidad de empatizar y de comprendernos entre venezolanos, apartar las disputas políticos partidistas y entendernos, ser empáticos y comprensivos porque todos vivimos la misma crisis. Ese diálogo sincero debe llevarnos a la reconstrucción de la confianza, confiar en las instituciones, confiar en las autoridades, confiar en las fuerzas militares y policiales y confiar entre los venezolanos, confiar en los partidos políticos y confiar en la sociedad civil para la reconstrucción de la Venezuela que queremos. La sociedad civil organizada juega un papel fundamental, pero no puede ser politizada ni promotora de la división. Esa sociedad civil debe comportarse a la altura del compromiso que tenemos en Venezuela, dar lo mejor de sí, organizar a la sociedad y promover la cultura de paz en toda su extensión. No habrá paz, reconciliación y perdón en Venezuela si no existe justicia y si no se da la rendición de cuentas. La justicia para castigar los hechos delictivos que no queden impunes que atentaron contra los derechos humanos y rendir cuenta tanto a la justicia como de lo que se administra. Las
reformas políticas y económicas son cruciales para la estabilización y revitalización de Venezuela. Los puntos más destacados podríamos decir que son el nuevo modelo económico y político propuesto por Ricardo Hausmann, enfocado en la inclusión, diversificación productiva y la estabilidad macroeconómica. La importancia de la reconstrucción. La crisis venezolana es en una gran medida de crisis institucional. La reconstrucción de la democracia requiere esfuerzos sostenidos para fortalecer las instituciones y restaurar la confianza ciudadana. Reforma del sistema electoral. Garantizar elecciones libres, justas y competitivas mediante un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente. La reforma en el sistema judicial. Independencia, imparcialidad y eficacia. La importancia de las nuevas generaciones en la transformación y la reconstrucción de Venezuela, enfocándose en su potencial para liderar el cambio. Un potencial transformador, superación de polarización, la innovación y el emprendimiento y la participación activa. Estos puntos destacan el rol vital de los jóvenes en imaginar y construir una Venezuela basada en valores, democracia y solidaridad. En este momento crítico de la historia venezolana, la unidad nacional y la paz son fundamentales para la reconstrucción del país. Unidad en la diversidad, diálogo sincero y consensos, y construcción de un proyecto en común. La construcción de un proyecto en común de nación basado en unas metas compartidas y la inclusión de todos los ciudadanos es esencial para un futuro transformador. Venezuela, un futuro para construir. Venezuela se encuentra en una de las encrucijadas, enfrentando desafíos significativos, pero también albergando un futuro lleno de posibilidades. Aquí están los puntos más destacados: la resiliencia y la creatividad, la reconstrucción económica, la consolidación de la democracia, la inversión en la educación y en la cultura.